comparando varias fuentes bibliográficas y ver en cuál encontrábamos los valores de referencia. Muestro esta fuente, que es la que yo encontré de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cervical, que es la que ya habíamos visto en la clase previa, en la cual para la curva tipo A, pues nos da un valor de referencia de 50, de menos 50 a más 100 decapascales en adultos. En niños nos dice que es puede llegar hasta menos 150 y igualmente más de 100 en adultos. La morfología de la curva va a ser un tipo normal, que es la que se ve en forma de A o de pagoda, e incluso alguna bibliografía lo llegué a encontrar que así se mencionaba, con una complianza normal de 0.3 a 1.6 centímetros cúbicos, con una media de 0.7, y que el pico pues va a estar centrado, como les había comentado, en 0 decapascales. En la gráfica que vemos al lado, pues ya les había yo comentado los valores de referencia que se encuentran, el tono sonda en el cual se realiza la prueba, que es 226 hercios, el volumen del conducto auditivo, que es de 0.9 centímetros cúbicos, la presión pico, que va a ser de 15 decapascales, y la complianza de 1 mililitro. Aquí nada más para poder estandarizar y no confundirlos. En México, la mayoría de los audiólogos usamos las presiones normales entre más 50 y menos 50. Más 50 y menos 50. Lo que pase de ese rango ya es anormal. Porque, y ustedes lo van a comprobar, la mayoría de los pacientes cuando tienen más allá de menos 50 o menos, más allá de menos 50 o más allá de más 50, están sintomáticos. En cuanto a los niños, el rango más aceptado es de menos 100 a más 100. Y aún así tendría mis dudas porque los niños que yo he visto con valores más allá de 50, como menos 90, por ejemplo, ya están asociados a alguna sintomatología respiratoria. Entonces, como auxiliar de diagnóstico, siempre tienen que relacionar la clínica con estos valores. Ok, continuamos. Muy bien. Bueno, el otro artículo que revisamos y que nos pasaron los compañeros de Córdoba era la revisión teórica de la normalización de las pruebas audiológicas, los puntos de impedanciometría, publicado por la Asociación Española de Audiología. Esto fue en el 2004. Revisando este artículo, pues nos encontramos que también nos da una descripción de las curvas que vamos a encontrar en el estudio del timpanograma. En este caso nos dice que en el timpanograma tipo A vamos a encontrar una curva igualmente, como dice la bibliografía previa, de morfología normal, con complianza normal, de 0.3 hasta 1.6 centímetros cúbicos, con una media de 0.7, que coincide con la bibliografía previa, el pico centrado en 0 decapascales, y aquí sí varía un poquito, nos dice que en cuanto a valores de referencia, la presión la vamos a encontrar hasta en menos 20 a más 20 decapascales. Algunos otros dicen hasta menos 50 o más 50, y que en niños igualmente, como dice la bibliografía previa, lo podemos encontrar hasta en menos 150 decapascales. Y con respecto a pues, la descripción visual de la curva, pues nos da esta imagen de referencia, que es la que les coloqué aquí al lado. Como vemos, es una curva un poquito más triangular, es un poquito más drástica en sus líneas. Regresando, aquí nos vamos a ir de manera comparativa. Les voy a mostrar una bibliografía, luego otra, y al final otras dos que encontré. Regresando a la de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, nos encontramos la curva tipo AS, que ya habíamos visto. Morfología también va a ser normal. La complianza aquí va a estar reducida. Como vemos, el pico es más bajo, el cual va a ser indicativo de posible fijación de la cadena osicular. Ya habíamos comentado en la clase pasada, Jessy nos había dicho lo que era la otoesclerosis. También se puede encontrar en secuelas postotíticas, timpanosclerosis y adherencias. Igual aquí nos da los valores, tono sonda, presiones, volumen de conducto auditivo externo y la complianza. Aquí en la bibliografía que yo consulté, pues no nos da un valor de referencia, un intervalo en el cual nos pueda servir de guía.
el artículo de la Sociedad Española de Audiología con respecto a este tipo de curvas, esta es toda la información que nos da, simplemente nos dice esto, morfología normal con complianza reducida, y nos da la imagen de la curva. Al igual que la bibliografía previa, no nos está dando un valor de referencia, un intervalo de referencia para decir entre qué presiones vamos a encontrar este tipo de curvas. Con respecto a la curva tipo AD, regresando a la otra bibliografía, igual nos dice morfología normal, complianza aumentada. Aquí nos dice que este tipo de curvas van a ser indicativos de posible hipermovilidad del complejo tímpano-osicular o flacidez de la membrana timpánica o desarticulación de la cadena osicular o hiperlaxitud de las articulaciones que componen a esta. Y aquí, como vemos, pues el pico se va a encontrar mucho más elevado. La complianza va a ser pues, de 3 mililitros y la presión pues, la vamos a encontrar a los 0 decapascales con un volumen de conducto auditivo pues normal. La curva, como les decía, la forma va a ser característicamente normal como las anteriores, pero pues nos está dando otros datos. Con respecto al artículo de la Sociedad de Audiología, de estas curvas solamente nos dice que en el timpanograma de tipo AD la morfología va a ser normal con complianza aumentada. E igual, esta es la imagen que nos pone, no nos da más información al respecto de intervalos o valores de referencia. En realidad aquí no aplican los valores de referencia, únicamente, ni tampoco, como ustedes ya comprobaron, hay algunos autores que pues varían sus valores, más bien de acuerdo a la escuela, hay una escuela española y una escuela americana. Entonces, pues reiterar la más usada aquí en México. Y en este caso, la curva tipo AD, si es AD, ¿cómo va a estar su presión? ¿Dentro de los valores normales o desplazada a presiones positivas o negativas? Pero aquí es importante, no sé si me puedes poner la anterior. Es esta. Uh-huh. ¿Y cómo está la presión ahí? En este encontramos la presión, pues, sí está normal, o sea, dentro de los valores normales. Ok. Y la compliancia aumentada. La complianza la encontramos aumentada. Tímpano osicular. Ok. Adelante. Aquí ya pasamos a la curva tipo B. Como vemos, la morfología de esta va a ser totalmente aplanada. Y esto, todas las bibliografías que yo consulté nos decían lo mismo, que es indicativo de posible ocupación de oído medio por muchas razones, dentro de las más comunes, derrame seroso, mucoso, y también se puede encontrar en procesos de timpanoesclerosis. Aquí, pues, vemos que no hay como tal un pico muy evidente de la curva, simplemente no hay mucha elevación de la misma. Y la complianza pues va a estar reducida porque no hay movilidad como tal de la membrana timpánica. La otra bibliografía pues igualmente nos dice que va a ser una morfología de curva totalmente aplanada sin darnos ya más valores y que es así como la vamos a encontrar. También este artículo nos agrega otra que de hecho no encontré en ninguna otra bibliografía, que es la morfología de tipo semilunar. No da tampoco más información, simplemente me pareció característico que aquí sí marca, a diferencia de la tipo B, sí nos marca un descenso más prolongado de la curva, ya hacia el final. Pasando a las curvas tipo C, aquí sí cambia con respecto a las anteriores. Ya vemos que las presiones, el pico de la curva se va a dar en presiones negativas. Como les decía, la presión la vamos a encontrar en el eje de las X.
y esto va a ser indicativo de disfunción de la trompa de Eustaquio. Va a ser más común encontrarlo en procesos catarrales tubáricos. Y pues como vemos aquí, el pico de la curva se está presentando más allá de los menos 200 decapascales. La confianza pareciera, o sea, se encuentra dentro de valores normales, como les había dicho, la media es hasta 0.7, pero sí la presión se va a encontrar en valores negativos. La otra bibliografía nos dice exactamente lo mismo. El pico lo vamos a encontrar en valores negativos y la confianza va a estar en valores normales. Esto es lo más característico de las curvas tipo C. En el caso de las curvas tipo CS, aquí vemos que la confianza va a estar reducida. Igual va a centrarse en la presión negativa, pero aquí lo llamativo es que la confianza ahí sí va a estar reducida. Y también va a ser indicativo de disfunción de la trompa de Eustaquio, acompañada igualmente de ocupación de oído medio. La bibliografía no las llama como tal, la segunda bibliografía no las llama curvas tipo CS, sino que le pone C1. Nos dice exactamente lo mismo. El pico va a estar situado en valores de presión negativos con confianza igualmente reducida. Pasando a las curvas tipo D, la morfología es característica porque va a presentar un doble pico, cuya distancia entre estos debe ser inferior a 100 decapascales. Esto va a ser indicativo de tímpano monomérico o secuelas ostotíticas. Como vemos, la presión se va a situar más o menos en valores normales, pero la curva va a presentar esos dos picos. Ya les habíamos comentado en la clase pasada lo que es el tímpano monomérico y la doctora nos había hecho ahí la precisión que como tal es un tímpano con secuelas de reparación, se forma como tal un parche con adelgazamiento de la membrana timpánica y eso es lo que le da esa curva característica al estudio. El artículo de la Sociedad Española de Audiología nos cambia un poquito, nos dice que igual es un timpanograma tipo D, pero la morfología, bueno, igual nos dice que es en W y que esta va a ser patognomónica de este tipo de casos. Igual coincide en que la distancia interpicos debe ser menor a 100 decapascales y como vemos en la imagen, pues la morfología es similar. La curva tipo E o morfología en joroba de camello. En estos, a diferencia del anterior, la distancia entre picos va a ser mayor a 100 decapascales y este va a ser indicativo de desarticulación de la cadena osicular. Aquí simplemente les pongo una imagen de referencia de una hipoacusia postraumática para que tengamos ahí la imagen de lo que es la desarticulación de la cadena osicular. Y igual la segunda bibliografía nos dice que la morfología es joroba de camello, patognomónica de la interrupción de la cadena osicular, con una distancia igual superior a 100 decapascales. Entonces la diferencia es esa, la distancia entre las curvas, entre los picos de las curvas, perdón. La curva tipo P, el pico de la curva va a estar centrado en presiones positivas. Este va a ser indicativo de ocupación del oído externo y o oído medio y se puede presentar en aquellos casos en los que se realiza el estudio un paciente con otitis media aguda. Entonces aquí lo característico es encontrar la curva más allá de los valores positivos, sobre el eje de las X. Como vemos, la confianza está dentro de valores normales, pero pues la curva es característicamente diferente a las demás. Igual nos dice lo mismo en la segunda bibliografía, pico situado en valores de presión positivos con confianza dentro de parámetros normales. Otra bibliografía que yo encontré, buscando, esta es un poco más reciente, es un artículo que se llama Uso de la timpanometría en atención primaria, es un artículo también español. La verdad es que este artículo estaba un poquito más enfocado en como promover el uso de un timpanómetro en particular, de una marca en particular.
porque hacía mucho énfasis en los atributos de este aparato, que es el microtint de Bell-Shalin. Pero... A ver, hacemos una pausa acá. Permíteme. Te regrésate a las diapositivas curva tipo P. Gracias. Denme un minuto, por favor. Tipo P, ¿por qué es P? ¿Por qué la nombran tipo P? ¿Qué dice tu artículo? Doctor Juan. No encuentro. ¿Perdón? ¿Qué significa esa nomenclatura? Aparte de que, bueno, ¿en qué casos las podemos encontrar? O sea, me dices que la presión puede estar en presiones positivas. ¿De hasta cuánto? Lo que yo encontré no daba valores de límite hasta donde se podía presentar. ¿Y qué significa que esté a presiones positivas? ¿Eso es normal o anormal? Pues está normal, o sea, nos está indicando, pues primero que hay ocupación en el conducto auditivo externo. Hay, ¿cómo decirlo? Eso es muy fácil porque lo estás leyendo, pero hay que hacer la deducción y en timpanometría es mucha deducción. A ver, ¿quién le ayuda? Ahí dice que la P está desplazada a presiones positivas. ¿Eso es normal o anormal? Respondan, chicos, por favor. Es anormal, doctora. Es anormal. ¿Por qué? ¿De cuánto estarías hablando? ¿De cuánto considerarías la presión positiva para decir que es anormal y que es tipo P? Cuando es mayor a más 50, ahí es cuando ya podemos considerar que está normal. Exactamente, que está normal. Puede ser más 70, más 90, más 150, más 220. Ahí está la normalidad. Eso es una curva tipo P. ¿Y de qué te habla esa normalidad? ¿Cómo está la trompa ahí? Doctora, ¿quién respondió? Dame tu nombre. Jessica, A ver, Jessica, ¿de qué te habla la presión positiva? que está ocupado el canal auditivo, entonces ahí es lo que nos estaba diciendo Juan, que puede ser una otitis. ¿Tú eres de Orizaba o de Córdoba? De Orizaba. Ok. ¿Tú fuiste al simposio? No. Ok. A ver, ¿quién más? ¿Qué le ayuda? Yo, doctora. Adelante. ¿Yoali? Yali. Yoli. Ok. Una curva tipo P, la presión positiva se maneja porque la trompa de Eustaquio está abierta. Entonces, Correcto. tengo entendido que pues se mete más entra más el aire como tal igual o dentro de lo que es el oído medio y eso hace que lo lleve a una presión positiva, por eso es que se desplaza la curva. Es correcto. Entonces, ¿cómo está la curva? Está abierta.
En esos casos, ¿cómo se le llama? Estuvimos gritándolo en el simposio, de manera de Trompa chascarrillo. patulosa, Trompa doctora. patulosa. Ahí está. P de patulosa. ¿Sí es correcto, Juan? Sí, es correcto. Ok, seguimos. Gracias. Adelante. Sí. Bueno, entonces, como les decía, investigando otras fuentes que nos hablaran de las clasificaciones de las curvas en timpanometría, me encontré con esta. Esta igualmente nos habla de la clasificación de Yerger, le llaman Liden-Yerger, en el cual, pues para la curva tipo A nos dice lo mismo. La timpanometría va a ser normal, característica por tener distensibilidad entre más 11 y menos 99 decapascales. Aquí vemos que la cifra sí varía un poquito. Aquí es donde yo encontré que le llamaban curva característica en techo de pagoda. Hay una disculpa por la imagen, es tal cual como venía en el artículo, entonces casi no se ve, está un poquito distorsionada. Para las curvas tipo B, nos dice que estas van a carecer de pico, van a ser curvas aplanadas, cuya distensibilidad máxima se va a alcanzar de manera progresiva y asintótica. Y estas, pues igual coinciden en decirnos que indican la presencia de líquido en el oído medio. Y si vemos pues la imagen, pues no hay una curva como tal, el indicador está completamente aplanado. Para las curvas tipo C, nos dice que estas sí van a poseer un pico claro, pero que va a estar desplazado hacia presiones negativas, inferior a 100 decapascales. Nos indican un mal funcionamiento tubárico, y aquí, pues como se enfocaban mucho en población pediátrica, pues nos decían que distinguían dos subtipos. La C1, donde el pico va a estar entre menos 100 y menos 199 decapascales, y la C2, donde el pico va a caer entre menos 199 y hasta 400 decapascales, que son las imágenes que se ven aquí. Esta es la imagen que encontré en el Gil Carcedo. Como tal, pues no nos da mayores valores de referencia, únicamente nos pone las curvas, su morfología, la clasificación que tienen. Nos da las curvas tipo A, la curva tipo B, que como vemos es muy parecida a la que les mostré, que es la semilunar. Las curvas tipo C, que van a estar ubicadas en valores negativos, y el resto de las curvas AD y AS. Esta es otra imagen que encontré. La verdad es que no encontré más información al respecto, aunque me pareció una imagen bastante ilustrativa de la morfología de las curvas. La encontré en un artículo de ResearchGate, pero no pude acceder como tal al artículo, solamente a la imagen. Y aquí pues ilustrativamente se ve muy bien una superposición de todas las curvas y de los valores en cómo las podemos encontrar. Y bueno, doctora, hasta aquí termina lo que es lo que yo encontré de timpanometría. Ok, pues ahí, digo, si un artículo no te da mucho, pues es que el artículo no sirve, ¿no? Nada más con imágenes, pues no, pero si hubiera valido la pena traducirlo, o a lo mejor el artículo dices que no traía información, solamente las imágenes. No, es que no pude acceder al artículo. Ok. Yo creo que era de esos Vale. artículos que hay que pagar, pero no lo pude descargar de ninguna forma. Ok. Bueno. Ok. Adelante, entonces empieza con reflejos tapetes. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que es el reflejo estapedial. Aquí igual continúo con la bibliografía de la Sociedad Española de Otorrino, pero también voy a agregar otras bibliografías, sobre todo del Gil Carcedo.
Este nos dice que el reflejo estapedial va a ser aquel desencadenado tras la llegada de estímulos sonoros de fuerte intensidad al oído, condicionando contracciones reflejas de los músculos del oído medio. El objetivo de este reflejo va a ser fijar el sistema tímpano-ocicular para evitar lesiones vibratorias en la transmisión sonora e incluso en la transducción al laberinto. Aquí se hace evidente un fenómeno que fue de los primeros que les comenté, que es la impedancia. El principal efecto del reflejo estapedial es aumentar la impedancia para disminuir el paso de las ondas sonoras a través del oído medio y evitar, pues, lesiones. Durante la presencia de este reflejo, cada uno de los dos músculos que van a estar insertados en la cadena ocicular, pues va a tener un reflejo particular, tanto el tensor tímpani como el músculo estapedial. Aunque como tal, el nombre del tema es reflejo estapedial, les voy a hablar también un poquito de lo que es el músculo, el reflejo del tensor del tímpano. Ambos tienen como objetivo limitar la movilidad de la cadena, tensando la membrana timpánica y reduciendo la sensibilidad al oído. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da este reflejo? Es un poquito complicado. Les voy a comentar lo que yo entendí como yo lo entendí. Como tal, el reflejo vamos a empezar por el músculo reflejo estapedial. Va a presentar una vía aferente, como cualquier otro reflejo de cualquier otro músculo del cuerpo, y una vía eferente. La vía aferente va a estar constituida por 3 neuronas y la eferente va a estar constituida únicamente por una. Aquí en la imagen podemos ir siguiéndolo. No sé si se ve ahí por ahí mi puntor. Pero en el caso de la vía aferente, imaginen ustedes que llega el estímulo auditivo y este va a partir de la cóclea a través del octavo par craneal, que es el nervio coclear, va a tener una conexión con el núcleo coclear ventral, después va a pasar al núcleo olivar superior, medial ipsilateral, del lado donde se está dando el estímulo, y va a estimular el contralateral y el núcleo motor del séptimo par o del nervio facial. Hasta ahí es la vía aferente, es como llega el estímulo. Y la vía eferente, que es la que va a estimular el músculo estapedial para que haga el efecto de tensar la cadena ocicular, va a regresar a través del núcleo motor del séptimo par o nervio facial y del cual una de las ramas va a ser el nervio estapedio, que va a producir la estimulación de la contracción del músculo estapedial. Como vemos ya de regreso, pues es un estímulo mucho más rápido porque es una vía pues hasta cierto punto más corta. Y eso es como se va a producir la contracción del músculo estapedial. Pero como vemos, no es únicamente del lado donde se está dando el estímulo, sino que la contracción se da de manera bilateral, porque hay un punto en el cual pasa también desde donde se está dando el estímulo al lado contralateral. Ese es el objetivo por el cual llegan hasta el núcleo olivar superior. A partir de ahí es que se divide y regresa. Más o menos así es como yo lo entendí. En el caso del reflejo timpánico o el reflejo del tensor tímpani, va a tener también una vía aferente análoga al reflejo acústico del estapedio hasta la segunda neurona. Luego va a pasar por el cuerpo del trapezoide y ya que no existe una vía directa al núcleo motor del quinto paro trigémino, existen dos teorías por las cuales se da este otro reflejo. Por interneuronas o cerca del núcleo olivar superior, medial de ambos lados que van hasta las neuronas motoras del quinto par, o por el núcleo ventral del lemnisco lateral que recibe el cuerpo trapezoide y envían acciones desde este núcleo hasta las neuronas del quinto par. Y aquí es como lo estamos viendo en la imagen. Llega el estímulo y pasa también a través del complejo olivar superior, el núcleo ventral del lemnisco lateral y regresa hacia tanto el ipsilateral como el contralateral. Ahora,
¿Cuándo se va a desencadenar este reflejo? Depende según las frecuencias, pero se va a generar usualmente sobre los 70 decibeles o más sobre el umbral de audición. En el caso del ruido blanco o para tonos puros puede ser hasta de menor intensidad. En el caso del reflejo acústico del martillo se va a precisar de 15 decibeles más que el estapedial para que se desencadene. Y aquí en la imagen vemos diferentes pruebas en las cuales se utilizan, por ejemplo, frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000. Y si vemos la intensidad del estímulo auditivo, pues va desde los 75 hasta los 90 decibeles. Y aquí en la gráfica vemos cómo es que se está desencadenando el reflejo. Como tal, estos descensos en la curva nos están indicando la contracción del músculo estapedial. Para hacer este estudio, pues se realiza de la misma manera que la timpanometría. Se va a tomar una prueba de presión cero o máxima complacencia timpánica y se va a enviar un tono con intensidad de 60 decibeles, aumentándolo hasta que aparezca el reflejo. Al lograrse la contracción de los músculos timpánicos, se va a observar un desplazamiento, pues aquí mencionaba de la aguja, pero ya vemos que es una gráfica, se va a observar una deflexión en la gráfica, y una vez hecha la prueba, se puede soplar la nariz y el pabellón de la oreja para ver si aparece una deflexión de la aguja, que este es lo que se conoce como efecto Klokov. ¿Cuál es la utilidad de esta prueba? Nos indica cuál es el estado de la cadena osicular, ya que se trata de un reflejo involuntario y bilateral, nos permite ver qué tan íntegros están los componentes de esta. Si existe algún impedimento en la conducción, como ya vimos que pueden ser anquilosis, interrupción de la cadena, líquido, tendríamos un paciente con la audición disminuida y no habría excitación ni con la máxima intensidad del audiómetro. La ausencia de contracción o de estímulo del reflejo estapedial por arriba de los 80 decibeles nos indica que hay algún problema en el oído medio. También nos indica si hay reclutamiento auditivo o hipoacusia de percepción. El reclutamiento auditivo es un desplazamiento paradójico del umbral auditivo en altas intensidades. Si el reflejo aparece con menor intensidad de la normal, se debe sospechar de este fenómeno. Por ejemplo, si tenemos una curva de 40 decibeles, se van a necesitar por lo menos 110 decibeles para obtener el reflejo, es decir, 70 sobre el umbral. Si aparece con solo 90, significa que hay contracción con solo 50 y por lo tanto hay reclutamiento auditivo. A ver, la anterior, el efecto que dijiste, ¿Klokov? la diapositiva anterior. Ajá. Así es como lo encontré en el Sebastián. Ok. Bueno, hay una parte más adelante que se relaciona con la contracción, con los periodos de contracción y relajación del reflejo, que es el efecto on-off. Pero bueno, es otra cosa. Bueno. Sí, lo menciono más adelante. Ok. Adelante. Utilidad de este estudio y es la que me pareció más llamativa, al menos para nuestra área, es la de poder detectar pacientes simuladores o pacientes que están tratando de simular disminución de la agudeza auditiva, ya que se trata de un reflejo, es inconsciente. Si el sujeto dice no escuchar, pero hay una contracción estapedial a los 70 u 80 decibeles, pues va a significar que el paciente o la persona está mintiendo, es decir, sí está escuchando, pero nos está diciendo que no. En este sentido, en este caso, ¿tú piensas que el reflejo estapedial puede darte en forma objetiva una posibilidad o una confirmación de simulación? ¿Y tú podrías tomarlo como definitiva esta prueba de mejor audición en el paciente? Claro, bueno, desde mi punto de vista, sí. De hecho, en la bibliografía que yo consulté,
ponía un capítulo de pruebas de la función auditiva, y el capítulo dedicado a estas pruebas decía pruebas objetivas de la función auditiva, o sea que este tipo de pruebas no puede intervenir como tal el paciente para manipularlas de alguna forma, entonces son las más objetivas para detectar si la función auditiva está conservada o no. ¿Quién piensa diferente? Adelante. Doctoras. A ver, doctora Joana. Doctora, podría ser que, bueno, aquí tendría, o sea, sí sería como que válido el reflejo, pero siempre y cuando, pues, también igual estemos considerando que la vía, bueno, en este caso la vía nerviosa, las cuestiones de los nervios y todo eso, pues, estén como tal igual funcionales, porque si alguno de ellos, pues, no está funcional, pues, también igual no precisamente reflejaría, o sea, que no, o sea, que no oye, o sea, no, ¿cómo lo explico? O sea, que no, yo no le daría a lo mejor como que tanto peso, sino que sería solamente como un complemento, o sea, ante la duda o la sospecha, pero pues sí, no podría aplicar otro tipo de exámenes. ¿Por qué tendrías duda? Salvo que o sea, hubiera como tal igual duda, salvo que no estuviera como las vías, tanto ya sea la vía aferente o la vía eferente. Y una vez que confirmara solamente que, o sea, yo le daría como que el valor si la vía aferente y la vía eferente estuvieran como que íntegras. O sea, si yo viera que realmente, por ejemplo, la parte nerviosa está íntegra. Y es eso, entonces a lo mejor Pero, y tiene, o sea, y yo poder decir, no, pues pero en ¿y el eso cómo lo audiograma me está compruebas? saliendo que ¿Cómo lo compruebas que las vías estén sanas? ahí podría entrar los potenciales evocados Aquí, auditivos. pues ya te fuiste muy lejos, pero acuérdense que esto es deducción. Él me está diciendo que en un paciente con reclutamiento auditivo puede haber reflejo estapedial. Pero en un paciente con una simulación que dice que escucha menos, pero si le haces el reflejo auditivo está presente y que entonces podría tener audición normal. Ajá, hasta ahí. Ojalá así fueran todos los casos, que leyeran los libros y así se presentaran. Pero si ese paciente está reclutando, ¿de qué te habla? ¿Qué es el reclutamiento auditivo, doctor Juan? Como yo entendí, el reclutamiento auditivo es como una sobreestimulación de la vía auditiva, es decir, la persona es que no sé cómo explicarlo. ¿Quién tiene una definición de reclutamiento auditivo? Es increíble, Juan, que siendo ya en este posgrado no te hayas detenido a investigar y a aprenderte la definición de reclutamiento auditivo. Eso es una irresponsabilidad. ¿Quién leyó? ¿Qué es el reclutamiento auditivo? ¿El reclutamiento auditivo es anormal o es normal? Es anormal. Y entonces vas a dictaminar a un paciente por suponiendo nada más que es pura simulación y que está escuchando mejor, pero no sospechas que pueda tener un reclutamiento porque el día que te tocó la clase no estudiaste cuál era la definición y entonces le dictaminas con un reflejo estapedial como audición normal y ese paciente está sano y órale, ya se va. Es un simulador. ¿Quién tiene la definición de reclutamiento auditivo? Nunca se debe dictaminar a un paciente con un reflejo estapedial presente y una hipoacusia severa o profunda. Se necesita mucha experiencia para poder determinar cuándo el paciente está simulando y cuándo no.
Por lo tanto, van a encontrarse con médicos audiólogos que les digan, paciente simulador, se le hace reflejo estapedial y todos los reflejos estapediales presentes en todas las frecuencias en ambos oídos. Audición normal bilateral. Impresión diagnóstica, audición normal bilateral. ¿Ustedes lo dictaminan así? Si la respuesta es sí, pues la verdad qué pena. Si la respuesta es no, pues ya habré depositado un granito de arena por el paciente. En ese momento ustedes no aceptan esa conclusión y solicitan una revaloración con un estudio audiológico, y si el paciente no coopera, entonces va para potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Pero quien sabe pedirlo, lo va a hacer. Como dice el dicho, el que no conoce es como el que no ve. No están estudiando. Yo aquí voy a estar. Yo no deserto tan fácilmente. Si a algunos no les parece mi forma de abordarlos, lo siento. Y quien no quiera estar en la clase, adelante, sin ningún problema, ¿eh? Porque cada quien esto es responsable, esto no es a fuerza. ¿Que van a tener una calificación? Por supuesto que sí. Pero reclutamiento auditivo es uno de los términos que ustedes deben dominar, pero al revés y al derecho. Porque cuando veamos trauma acústico crónico o agudo, ese concepto lo deben saber. Ese concepto se relaciona mucho con hipoacusias generadas por ruido. Y es es un estado muy delicado, es muy doloroso para el paciente tener reclutamiento auditivo. Y es una infamia, teniendo reclutamiento auditivo, seguirlo teniendo en ruido. Bueno, yo creo que hasta acá lo dejamos. Estudien. Necesito que tengas estas copias, doctor Juan, las que te voy a dar. No ubiqué el libro porque no he tenido el tiempo de buscarlo, espero que me lo hayan regresado. Pero le pedí a la doctora Laurita sus fotocopias y me las, doctor, pasar a la clínica. Si quieres pasar este sábado, puedes pasar para que veas allí. También necesito el esquema de las fases del reflejo estapedial. Contracción, duración y es inicio, relajación, contracción y luego relajación. ¿Ok? Y las variedades del reflejo estapedial, las variantes del reflejo estapedial. Entonces, todo esto que has estado mencionando está bien. Todo se aplica, pero mucho de lo que estamos hablando se deriva de una deducción anatomofisiológica. Y estas copias que te voy a hacer llegar, ojalá todos la puedan tener. ¿Por qué? Porque escoger ahí las copias pues, más funcionales o les toman fotos y para que de ahí puedan documentarse. ¿De acuerdo? Ok. Te las dejo en la clínica, doctor. Sí, doctora, yo paso por ellas. Bueno, como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes, porque esto a mí me gusta hacerlo. Nada es personal, todo es puramente profesional. Y nos vamos a ver el día 11 de septiembre, doctores, porque voy a estar de vacaciones estas 2 semanas próximas. Así es que aprovechen estos 2 lunes a hacer algo diferente y espero que todos estén cuando yo vuelva. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Que tengan buena tarde.
Gracias, igualmente. Gracias.